Si esta es mi idea, tengo que llevarla a cabo. Esto es lo que me hace ser distinto, esto me hace ser casi único. He escuchado bien al asegurado, he escuchado bien al cliente, da resultado. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Manuel López, Pajarita o Moñito, como le diríamos en Uruguay, CEO de Atlántico e Intermundial. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Si lo de moñito pajarita es porque siempre llevo acompañado a mi vestimenta todos los días de trabajo, pajarita. No los fines de semana, ¿eh? No los fines de semana. Que conste que cuando estábamos repasando la introducción, tú me dijiste, sí, menciona a Pajarita que todo el mundo me va a identificar. Así que Recordarán más como Manuel Pajarita que como Manuel López. O sea que has acertado. excelente. Bueno, vamos un poco para romper el hielo. Si hoy tuvieras que contarle a alguien en un bar, pongámonos en ese escenario, ¿cómo comenzó todo Intermundial? ¿Cómo se evoluciona a Atlántico? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué es lo que contarías? Recuerdo que hace 30 años exactamente, en una cafetería con mi amigo Fernando del sector asegurador, le dije, Fernando, yo creo que voy a constituir una correduría especializada en seguros de viaje, que no existía en aquel entonces en el mercado español y mediterráneo, no existía. Entonces me dijo, es una dichosa locura. Y sí, una locura, si esa locura la fundamentas de un método empresarial, de innovación y de otras cositas que hemos venido haciendo, es lo que se configuró Intermundial. Aquel día, en aquel bar, en aquella cafetería, incluso estuvimos hablando del nombre, ¿no? Y de los tres que quedaron, uno fue Intermundial. Y por eso hoy estoy aquí, porque de aquella locura, de aquella conversación, parte y se hace un proyecto muy bonito, muy interesante. Y puntualmente, para soñar esta locura, tuviste que ver una oportunidad. En los 90, en aquel momento en España, ¿qué fue lo que te hizo pensar que había una oportunidad en un seguro que quizás no era tan popular y que incluso hasta ahora quizás no es de los más populares, ¿no? Poder comenzar algo por una ruta que no es como lo clásico. ¿Qué viste? Exactamente, nosotros que como país que nos incorporamos finalmente a lo que es hoy la Unión Europea, entonces la Comunidad Europea, venía una nueva reglamentación, curiosamente una directiva comunitaria, la 309, que iba a exigir una mayor profesionalización en el mundo de los viajes. Entonces pensé que si en el mundo de los viajes se iba a proteger mucho al consumidor, había una oportunidad con esa reglamentación, porque si algo sale mal o alguien va a necesitar en sus viajes de una asistencia, de un servicio, ahí debería haber empresas muy profesionalizadas. Luego, curiosamente fue una reglamentación la que me animó, una nueva directiva comunitaria, decir, Manuel, lánzate, hombre, lánzate, que esto va a tener resultado. Y eso ocurría en los 90. Justamente ocurrió un año antes, la transposición aquí fue después en el 95, en 1995, y es la que me animó a lanzar. Excelente. O sea que en ese momento lo que creas, para entender, es un broker destinado pura y exclusivamente a pólizas de asistencia en viaje. Sí, con una diferenciación que la iluminación dice, Dios estuvo muy atento y nosotros estratégicamente también. Decidimos que para no ser un intermediario puro, decidimos desde aquel momento lanzar con una marca propia, que era Intermundial, y algunos nuevos servicios que nos diferenciaba de contratar o tomar del mercado las diferentes pólizas que ya había en aquel entonces, de las grandes multinacionales europeas, ninguna de las que estaban en América Latina, y haber comercializado en su nombre. No, una buena decisión acertada es sí, es un broker, es un intermediario sí, con nombre propio y con servicios propios. Un éxito.
Ok, o sea que eso les permitió diferenciarse en aquel momento donde quizás, entiendo, y aquí corrígeme, era un seguro hasta menos popular o menos conocido que ahora, ¿no? Muy poco, era yo cuando veo las películas, ¿no? Donde se tiene que predicar en el desierto, era predicar en el desierto, muy poca penetración en el mercado, muy pocos seguros de viaje contrataban y además, como es empresa española, en el mercado español todavía no se había alcanzado la popularización que hay ahora del mundo de los viajes, que es una eclosión, desde los jóvenes a los seniors, ¿no? Entonces no existía, muy poca gente viajaba. O sea que había que tener eran muchas amenazas teníamos en el entorno para lanzar, pero esto hay que lanzarlo. Y ahí hablemos un poco de esa distribución temprana y ya llegaremos al presente, que obviamente es una infraestructura mucho mayor, ¿no? Pero en esos momentos, en esos primeros años, 5 o 10 años, llamémosle, entiendo que para poder captar toda la atención de todos los viajeros no podían ser vosotros mismos el único canal. Trabajaban con otros brokers para distribuir sus productos al estar especializados. ¿Cómo era su distribución habitual? Las agencias de viajes, que es un broker que es un auxiliar externo nuestro, los preparamos para conducir. Los pequeños, medianos tour operadores que había en el mercado español para los que tomaban vacaciones bien en España o en el contorno del Mediterráneo, e indudablemente había algunos de larga distancia, grandes viajes, pero esos eran los menos, es decir, que fuimos a la base de ir a las vacaciones que hacían en aquel entonces los españoles y con ese canal de distribución más agencias de viajes y tour operadores. Excelente. O sea que como para pasar raya en ese momento, una nueva legislación, regulación europea, España volcándose a la Unión Europea, por ende una potencialidad de mayores viajes, una visión, más un canal de distribución establecido en la red de distribución de viajes, fundamentalmente agencias de viajes o guías turísticos, hace que se forme en ese momento Intermundial y a partir de ahí vaya creciendo. Te quería preguntar de Sí, aquellos momentos, como para irme sí. echando pasado, presente, futuro, de aquellos momentos, alguna anécdota que recuerdes de algún viajero, sin decir obviamente nombre y detalle, pero que haya sido, el impacto que estamos teniendo no es únicamente económico, es realmente en favorecer una tranquilidad en el viaje, ¿no? Sí, había dos cosas que en aquel entonces importaban. Uno, que recuerdo nuestra campaña de los 90, que era no deje volar el dinero de sus vacaciones, que era realizar un contrato de viaje implica que si luego no puedes viajar porque tienes un motivo que te imposibilita, bueno, tienes una causa que te imposibilita viajar, esto tiene unas penalizaciones, entonces eso se llama el seguro de gastos de cancelación. Entonces vimos una oportunidad para garantizar la pérdida de ese dinero en los pasajeros. Ese fue un motivo muy importante para desarrollar que todas esas reservas fuesen con una garantía para los asegurados, para el consumidor. La segunda es una anécdota, no se puede dar nombres. En un gran viaje era ir a Katmandú, nada menos. Nepal, ríos espectaculares que vienen del deshielo del Himalaya y un rafting de una persona mayor, concretamente abuela joven, ¿no? Porque tendría en torno a los 60 con su nieto. Y entonces viví la desgracia de tomar un rafting con fallecimiento de ella. Entonces vi qué necesidad hay para cuando alguien de 14 años en aquel entonces se queda varado en Katmandú, lejos de la capital de Nepal, y había que proceder a un montón de servicios de acompañamiento a él, de conseguir un traslado internacional con un acompañamiento desde la línea aérea para que fuera tutelado, que era menor. Ni que decir tiene de los fallecidos en aquel entonces en países que son budistas, ¿no? Entonces el tema del tratamiento del cadáver, que es distinto a nosotros con un enterramiento, allí con pira funeraria. Entonces, aquí hay un mundo para dar servicio y ese mundo es el que nosotros deberíamos de ir creando estructuras de servicios para los que viajan y que viajen con toda tranquilidad. Eso me motivó. No me quiero imaginar, además, en ese momento que me imagino que las comunicaciones no eran tan simples como son ahora, la cantidad de idas y vueltas que debe haber existido para poder brindar ese servicio. Ahí también preguntarte, porque obviamente el mercado desde el punto de vista del consumidor estaba inmaduro, por todo lo que decías, no era normal quizás viajar tanto, no era ni siquiera cuestionable tener una cobertura de esta índole, pero me imagino que también el mercado asegurador era inmaduro. ¿Ustedes cumplían un rol de poder
interpretar las necesidades del mercado, trasladársela a la compañía para poder diseñar productos más específicos, con más coberturas, con coberturas que tendrían sentido, también me imagino que cumplían ese rol, ¿no? Totalmente, y además hoy que se puede hacer una crítica constructiva, el mercado tradicional asegurador no nos siguió, tuvimos que buscar otras capacidades aseguradoras fuera del tradicional. Lo importante no era indemnizar, ¿no? Sino lo importante era la prestación del servicio, ir pagando esos servicios y tener todo un protocolo de actuación. Entonces nos costó, pero lo conseguimos y nos siguió varios mercados a los que estamos agradecidos. Bueno, creo que eso también habla un poco de ese énfasis por el riesgo en el buen sentido, ¿no? De hacer cosas que quizás no se habían hecho antes. Hay un poco de eso trasladado en el éxito de la compañía. Desde el principio, de entrar en un mercado inmaduro, hasta de poder desarrollarlo bajo su propio riesgo. O sea, creo que es un poco lo que también veo de línea común. Efectivamente. Vamos un poco al presente. Intermundial cumple 30 años. Si no estoy equivocado, cumple el año pasado. 30 años. Sí, perfecto. Y nace Atlántico. Muy bien. ¿Puedes contarnos un poco el motivo detrás de esto? ¿Qué implica? ¿Es un cambio de etapa? ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Se mantienen los dos nombres? Decidimos solidificar nuestro proyecto y darle un peso específico y decir, ahora el grupo ya no se va a llamar Intermundial, porque Intermundial es el gran distribuidor de seguros de viaje, el líder en España y por tanto es el broker muy especializado y líder. Eso va a quedar para Intermundial. Atlántico va a sumar todo el conocimiento que tenemos asegurador con una gran agencia de suscripción y que fue Coverloyd en el primer momento y es una agencia de suscripción ahora para toda Europa donde podemos aportar posibilidad de emisión, vamos a tener autorización por parte del mercado asegurador. Nos vamos a ganar a los distintos mercados aseguradores internacionales para que confíen en nosotros y esto tiene que ser no como Intermundial sino como Atlántico. Todo aquello que aprendimos de Katmandú, todo aquello que aprendimos de no deje volar el dinero de sus vacaciones, lo vamos a integrar en Servisegur con consultores, que Servisegur es la parte de servicio que va a prestar tanto a los otros mediadores a los que damos, a agencias en general, y también para el cliente. Es decir, no basta con que en este caso Martín pierda su equipaje en un vuelo a España, sino que Martín pueda acceder a través de la app nuestra y nosotros procedamos a la búsqueda y localización de su equipaje. Distinto. Si hay que indemnizarle, se le indemnizará, pero tendrá un servicio rápidamente para su valija, ¿no? Y entonces, esto es conceptos de servicios y de empresas que se van solidificando. Y agregamos también nuestro despacho de letrados Traditional Law dentro del Grupo Atlántico, que es un especialista en reglamentación. Vimos lo importante que era. En derechos de los pasajeros, los asegurados, los consumidores tenemos que estar protegidos. Este despacho nos da conocimiento para toda la configuración de nuestros planes de seguros de viaje y entonces esa configuración de esas 4 empresas se unen en el Grupo Atlántico, que da solidez y que estamos, como bien sabes, en toda la Comunidad Europea, en América Latina, México, Colombia, Ecuador y vamos escalando con establecimiento propio, ¿no? Porque distribuíamos allí a través de grandes turoperadores o empresas multinacionales o algunas otras, ¿no? Agencias de online. Pero ahora con establecimiento propio, ¿no? Además de establecimientos propios también en la Europa comunitaria. Perfecto. No, quería justamente hacer un repaso. O sea, tenemos Atlántico, que es como la holding. ¿Te animas a repasarme las 4 estructuras que están debajo y con un titular qué es lo que hacen? La primera pata es Intermundial, que es el distribuidor líder en seguros de viaje. Maná, agencia de suscripción, una NGA que tiene la confianza de mercados aseguradores nacionales e internacionales. Servisegur, que es la pata de todo el servicio, es decir, nosotros tutelamos desde Servisegur toda la información que pueda necesitar Martín y todos los viajeros antes de viajar. Durante es la constante y permanente su ángel de la guarda 24/7 para ayudar a cada vez que hay un problema. Y después, por si tienen algún problema, aún seguiría Servisegur y
La cuarta pata es Tourism and Law, que es el despacho de letrados especializado en reglamentación y en derechos de los pasajeros. Estupendo. Y ahí te iba a preguntar, porque obviamente cada empresa tiene sus necesidades distintas, tanto legales, de tecnología, comerciales. ¿Hay servicios centrales para estas 4 empresas que son parte de Atlántico o cómo tratan de generar sinergias entre las empresas contemplando una estructura más grande? Bueno, nuestra actividad es aseguradora. Nosotros decimos que somos una simbiosis entre el viajero, sector turístico, y el asegurador, y el conocimiento del riesgo. Entonces, los vasos comunicantes entre las 4 empresas es tremendo, ¿no? Si entráramos en una reunión, veríamos que la parte de Tourism and Law siempre está pensando en cómo dar que no le falte de nada porque es un consumidor, es un asegurado y cómo debemos de entrar en ello. La parte de riesgo es la que valora dónde nos estamos metiendo, qué es lo que tenemos que aportar, cuánto deberían de pagar, es el conocimiento más asegurador. La parte de todos los servicios que hemos hablado de Servisegures para búsqueda y localización de equipaje, cuando hay una emergencia, una crisis, y luego estaba la distribuidora, ¿no? Es decir, ¿qué solidifica? Que esto luego hay que ponerle nombre, hacerlo muy bien y distribuirlo, que es la que se encarga Intermundial. Luego, somos 4 empresas porque tienen vocación cada una en su visión, pero la última es la de servicio al viajero, que nos une a los 4. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente. Y conectando con algo que dijiste, que es que el seguro debería no solamente indemnizar o pasar de indemnizar a asistir. Básicamente un poco más vale prevenir que curar o más vale asistir que curar únicamente, ¿no? ¿Cómo se traduce hoy en el día a día? Creo que algo ya lo anticipamos, pero digo, concretamente, ¿cómo logras incorporar esto en las 4 compañías en las que están trabajando, esta mentalidad en lo concreto, en lo que ve el cliente? ¿Cómo esto se solidifica? Bien, lo hacemos como un ejercicio que es situar a cada uno de nuestros empleados y a cada una de las personas del equipo lo que supondría cuando estás in situ en un destino, te ocurre justamente que necesitas un médico. Le digo, oye, vendría muy bien tener ahora mismo una consulta inmediata de telemédico especializado en medicina viajera. Y entonces si estás con nuestra app, aprietas, aparece tu médico. Eso es una cuestión de servicio. Sería muy bueno cuando hemos hecho el ejemplo de Martín, que viene con toda su maleta valija desde Uruguay, y entonces no la recibe en el aeropuerto de Barajas, Madrid, ¿no? Entonces podría escribirnos, decir que te ayudemos a tramitar un siniestro, que lo haríamos muy bien, pero lo que le decimos a Martín es, dinos de tu parte de irregularidad aérea, tu número de referencia, y nosotros empezamos búsqueda y localización de ese equipaje para proceder a la entrega. Preguntaríamos dónde estaría Martín para luego conseguir que al final, si es en un hotel o en una segunda vivienda, que pueda tener en Madrid o en Toledo o en Cáceres, entregarle el equipaje. Entonces, esa parte de servicios es muchísimo más agradecida que cualquier aspecto indemnizatorio. Dejar el problema en un tercero, que es el que está trabajando para mí, esto es nuestro éxito. Y ahí un poco preguntarte, ¿dónde entra el rol de la mediación en este servicio versus el rol de la propia compañía aseguradora? ¿Dónde se trazan esos límites entre, bueno, este servicio lo puede brindar el mediador y este servicio lo tiene que brindar la compañía? Sí, hemos cambiado las reglas del juego. Le decimos al mercado asegurado, si quieres que trabaje contigo, hemos de agregar todos estos servicios. La forma de agregar todos estos servicios es que nos hagas una NGA, una binder, y que nos pongamos de acuerdo en qué mercados vamos a desarrollar. Para ti queda todo el músculo asegurador y una vez que establezcamos primas, el resto de los servicios tienen que entrar directamente a través de la NGA.
y es lo que hacemos. Ya no nos queda ningún producto aquí que nos visite un asegurador y diga, lo he resuelto, tengo este seguro que es muy bueno, es un seguro de viajes, de asistencia en viajes, y quiero que nos lo comercialices. Eso ya no existe en el entorno de Atlántico. Es decir, veamos cuáles son tus fortalezas, vamos a ver qué mercado atacamos y tienes que trabajar en el modelo NGA. Está súper interesante porque creo que también es una postura de la mediación un enfoque un poco distinto, ¿no? Es decir, no veo esta capacidad de servicio fuertemente en todas las compañías aseguradoras que me gustaría a mí o como me gustaría a mí, voy y lo monto yo. O sea, lo hago literalmente. O sea, yo como empresa, no yo como individuo. Pero creo que tiene que tener una aversión al riesgo buena para poder montar eso. No es lo mismo distribuir una póliza que montar una empresa de servicios. No, no es lo mismo. Indudablemente te haces mucho más empresa, te metes mucho más en riesgo porque toda la dotación de servicios, la preparación de los equipos, la tecnología que le has de meter, el conocimiento de cada uno de los destinos, pero te hace, frente a nuestros concurridores, te da una diferenciación que aquellos que lo aprecian es lo que te hace que a nosotros seguir actuando en liderazgo, ¿no? Nosotros decimos que no dejamos en manos de un tercero al cliente. Lo atacamos nosotros. Con un mayor costo, indudablemente sí. Con una exigencia y una profesionalización infinitamente mayor y con una plantilla infinitamente superior. Ahí tocaste algo importante que es el tema de desarrollo de tecnología, que justamente lo ponías como una de las características que tiene para poder brindar servicio de cualquier índole, servicio de distribución, de asistencia, lo que fuese. Preguntarte por una tecnología que, bueno, desde mi punto de vista está realmente revolucionando cómo todas las industrias operan, que es justamente la inteligencia artificial. Por más humo que exista, es realmente una tecnología revolucionaria. Preguntarte tu visión sobre ello, cómo lo están integrando. Sé que están trabajando efectivamente, por ejemplo, reembolsos automáticos, entre otras iniciativas. Contarme un poco cuál es tu postura y también la de Atlántico con respecto a esta posible nueva revolución tecnológica. No, 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 es una revolución. Nosotros para hacerlo más a nuestros oídos mucho más agradable es una inteligencia humana que se tiene que apoyar en inteligencia artificial. Lo que queremos todos es que la solución a mis problemas se haga de forma inmediata y si me han de compensar que también sea de forma inmediata. Entonces, indudablemente todos los procesos de inteligencia artificial nos ayudan mucho a los humanos a ver rápidamente todo e incluso, llevamos ya trabajando los últimos 11 meses ya en esta tecnología. Ahora en mayo es cuando lanzamos para toda el área de siniestros y paulatinamente en más incorporación, ¿no? Entonces queremos inmediatez de la solución y nuestro equipo sabe que tiene un apoyo tecnológico o un apoyo muy importante en los programas que estamos haciendo conjuntamente con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no doy más importancia que el humano está ahí, me apoya, es el que luego va a ver toda la interpretación del viaje, pero el caso que antes hemos puesto, esta vez era un problema en tu valija, ahora vas a tener un problema en un retraso aéreo. Entonces nosotros tenemos rápidamente, somos capaces de hacer una consulta, saber que ese vuelo ya venía retrasado. Si de Martín tiene nuestra app y tiene volcado su itinerario de viaje, puede recibir automáticamente su compensación por ese retraso aéreo sin pedirle nada más a Martín. Maravilloso. Excelente. Y bueno, para ir redondeando un poco, y ya estuvimos en el pasado, pasamos por el presente y ahora preguntarte un poquito sobre el futuro, que tiene mucho que ver también con la pata tecnológica. Obviamente estamos en un entorno muy distinto al que hace 31 años comienza todo este recorrido. Un mundo mucho más conectado, los viajes son mucho más presentes en lo día a día de todas las personas. Entiendo que en España esto también sucede de la misma forma. Preguntarte un poco más sobre el futuro de la cobertura de viaje. Hablábamos de la capacidad de asistir, no únicamente de indemnizar, pero si tuviésemos que subrayar algunos grandes cambios que en los próximos 5 o 10 años es posible que esta industria se transforme, ¿por dónde lo ves? Sí, yo creo que se tiene que transformar. Me van a despedir mis colegas cuando diga que la revolución es que ocurren tantas cosas en el mundo a día de hoy, en España concretamente no nos dejan de ocurrir cosas, ¿no?
una pandemia, un volcán, un apagón, 2 guerras, esto es global, ¿no? Entonces, en realidad, el seguro tiene que girar a que yo tengo un problema como viajero y cuál es mi solución. Pero el problema puede afectar a veces a medios de transporte, puede afectar a los alojamientos, puede afectar en el destino. Vale, de acuerdo, mire, ya sé que me he metido en esto, pero ¿cuál es mi solución a cada uno de los 4 casos? Y yo creo que deberíamos de trabajar todos, nosotros ya venimos trabajando en cuáles son los problemas que te pueden ocurrir y cuál es la solución. La solución puede ser servicio o indemnizable, las dos cosas, porque hay veces que lleva una implicación de compensar, se compensará de forma inmediata como ya has visto que estamos trabajando. Pero yo creo que deberíamos de ir ahí. O sea que por ponerlo no es un seguro de ramos, sino que es un seguro más de situación. O sea, eso es un poco lo que estás planteando. Mi situación es de vacaciones o de viaje por trabajo o de lo que fuese. De idiomas, porque voy a estudiar un curso, de surf, porque voy a Bali, que voy a hacer surf. Entonces, sí, es de situación. Está muy bien acertado, muy bien analizado. Interesante. Y creo que vuelvo a la misma línea. Esto no es lo tradicional, por ponerlo, de un mediador, ¿no? O sea, claramente esta chispa que inicia el proyecto sigue bastante presente, por lo que me contás, por lo menos. Así que está buenísimo verlo y bueno, felicitaciones obviamente por todo este recorrido. Y quería preguntarte para cerrar, porque obviamente repasamos las grandes virtudes que ha tenido el proyecto, pero como todo, para poder tener virtudes hay que equivocarse el doble o el triple de las veces. Entonces quería preguntarte, si tuviéramos que empezar hoy de vuelta en esa cafetería, ¿qué cosas harías un poco distintas o qué le recomendarías a ese Manuel de hace 30 años para que ese camino fuese un poquito distinto, mejor, apenitas que lo que fue? Bueno, tengo una ventaja, que es que tengo una retrospectiva de 30 años, pero yo le diría que no pierda el tiempo en hacer programas de seguros que los hace todo el mundo, aunque les den dinero. Pues, ojo, eso es un lujo, ya. Pero si no tienen innovación y no tienen diferenciación, no sigas. De acuerdo, te da algo de dinero, pero pierdes mucho tiempo. Si nosotros hubiésemos, que sí que hemos innovado, pero si hubiésemos estado hace 30, 25, 20, 15 años muy proclives en innovación y diferenciación, habríamos ayudado, que ya lo hemos hecho, ¿no?, a hacer un gran desarrollo, y está a fe de decirlo, pero es verdad, un gran desarrollo de los seguros de viaje. Ahora son millones de viajeros los que compran. Cuando yo empecé eran cientos de miles, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver, pues no puedes perder el tiempo. Esto se dice ahora, pero es bueno para los que empiezan. Y nosotros también empezamos diariamente. ¿Qué cosas distintas harías? Yo creo que en los que empiezan deberían decir, bueno, esta es mi idea sin ser un talibán, pero si esta es mi idea, tengo que llevarla a cabo. Esto es lo que me hace ser distinto, esto me hace ser casi único. He escuchado bien al asegurado, he escuchado bien al cliente, da resultado. Da resultado, porque no estás haciendo cosas que no te ha pedido él. Si estás convencido y has escuchado a tu cliente, no puedes salirte de diferenciarte. Manuel, excelente. Creo que esta reflexión además en cierta medida refuerza esto que veníamos hablando de la línea continua de arriesgar para poder tener justamente resultados, y lo que dices es no te salgas de esa línea, sigue arriesgando un poco por ahí, sobre todo si tienes una convicción clara. Así que me parece una gran forma de cerrarlo. Manuel, mil gracias por este espacio, sabemos que tienes una agenda apretadísima, así que gracias por compartir un poco de la historia, del presente y del futuro del proyecto que vienes liderando. Nosotros quedamos a tu disposición cada vez que quieras. Ya ves que me gusta mucho poder compartir y he sido siempre un emprendedor. Hoy le hemos dedicado tiempo al espacio de cómo fue el emprendimiento y qué cosas hay que apoyarse para emprender. Así que cada vez que nos necesite nos tiene a su disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, Martín. Un abrazo. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.